Hola, mi nombre es Melanie Ramírez, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y a continuación con mis compañeros vamos a hablar sobre el libro Vidas Paralelas de Plutarco, en la cual nos vamos a enfocar en Solón. Según Plutarco, dice que es posible que Solón fue hijo de Acesístidas, descendiente de Codros y por tanto fue ascendiente de Melántida, aunque para Didimo de Alejandría dice que es hijo de Euforión. Heráclides Póntico dice que la madre de Solón era prima de la madre de Pisístrato. Se manifiesta que Solón estaba enamorado de Pisístrato, que al comienzo tenían una gran amistad por la buena actitud y belleza, a pesar de que con el tiempo tuvieron una diferencia acerca de las cosas públicas. Nunca la enemistad produjo grandes disgustos, sino que duró en sus almas aquella primera inclinación, la cual mantuvo la memoria y cariño antiguo, como llama todavía viva de un gran fuego. Por otra parte, se puede decir que Solón no se dominaba en punto a inclinaciones desordenadas, a pesar de que se puede persuadir de sus poemas y de la ley que hizo en la que prohibió a los esclavos el utilizar de ungüentos y el requerir de amores a los jóvenes, pues parece que puso esta entre las inclinaciones y que con rechazar de ella a los indignos convidaba a los que no tenía por tales. Siguiente. Durante su juventud, tras caer su familia en la pobreza, habiendo menoscabado su padre la hacienda en obras de beneficencia y caridad, tuvo sin embargo vergüenza de vivir a expensas de otros, quien descendía de una casa acostumbrada a socorrer y dar auxilios, y por tanto, siendo todavía joven, se dedicó al comercio y a escribir poesía. A pesar que al principio escribía, realizaba con el objetivo de entretenerse, pero poco a poco fue inclinando sus versos por temas filosóficos y políticos. La determinación de Solón en empresas comerciales pertenece a un deseo por la aventura y conocimiento, que de lucro o granjería. Plutarco destaca la austeridad de la vida del joven Solón y destaca algunos de sus versos al respecto. Solón era amante de la sabiduría, debido a que decía que al pasar el tiempo envejecía aprendiendo cada día algo nuevo. Es por esto que Solón se enfocaba en mejorar su conocimiento cada día. Más en otra parte dice, yo bien deseo en bienes ser muy rico, mas no los quiero por injustos medios, que viene al fin la inevitable pena. Él mantenía la idea que siempre al final triunfa la justicia y que Zeus, el Dios supremo, es el garante de que la justicia se realice en la sociedad. Siguiente. Se dice que según la sentencia de Hesiodo, ninguna ocupación era despreciable, y aún así el comercio tenía la gloria de que por medio de él se hacían tratables los países incultos. Se dice que Solón compartía su conocimiento y experiencia con los hombres de muchos negocios. Ganaba el hospedaje y amistad de algunos reyes, y algunos fundaron con oportunidad grandes ciudades, como lo es Marsella Proto, que fue muy bien recibido por los celtas de Rodano. Solón intentó extender en versos sus leyes. Él se enfocaba en la filosofía más aún que a la parte moral. Se orientó a la política como alguno de los sabios de aquella época, pero en la parte física él era muy sencillo. Siguiente. Se cuenta que Anacarsis, habiendo ido a Atenas, se dirigió a casa de Solón y llamando a la puerta dijo que había venido allí para contraer amistad y hospedaje con él, con lo que admirando Solón el ingenio de aquel extranjero, le había recibido con gran agasajo y la había tenido algún tiempo en su casa, brindándole amistad y hospedaje. En ese periodo que Solón ya comprendía sobre los negocios públicos y estaba organizando sus leyes, al saber Anarcasis de sus leyes se burló de Solón, por pensar que a través de sus leyes contendría las injusticias y codicias de los ciudadanos,
que decía por medio de esta frase que las leyes en la sociedad y los ciudadanos no se diferencian de las telas de araña, sino que se enredaban y detenían a los débiles que con ellas chocaban, pero eran destrozados por los poderosos y los ricos. Solón, al escuchar esto, respondió que los hombres guardan los contratos cuando no tiene interés en quebrantarlos ninguna de las partes, y él había de tal modo unido las leyes con los intereses y necesidades de los ciudadanos, que todos conocían necesitarlas, mucho mejor que quebrantarlas el obrar con justicia. Pero se dice que el éxito fue más conforme con la conjetura de Anarcarsis que con las esperanzas que tenía Solón. Dícese también que Anarcarsis se encontraba en una junta pública en la que se encontraban algunos griegos. Se había maravillado de que entre ellos el hablar es la parte de los sabios y el juzgar es la de los necios. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Natalie Farinango. Yo les voy a continuar con la lectura, lo que dice el libro de Plutarco. También muchos decían que no fue así como se hizo la reconquista, sino que primero se tuvo el dios Delfos. Este oráculo, después de Solón, aprisionó a los mengarengueses. Solón con los demás atenienses contra los Mengara pudieron conquistar la ciudad. Los demás merangueses, recibiendo y causado alternativamente muchos males con la continuación de la guerra, buscaron a los mediadores y árbitros a los lacedemonios, y son muchos los que dicen que Solón tuvo en su ayuda la fama y autoridad de Homero. En aquel tiempo Solón ya era ilustre y grande por todas las cosas que hacía, pero adquirió mayor nombre y celebridad entre los griegos por haber sido opinión acerca de templos de Delfos, donde era para dar auxilio a los habitantes de la ciudad y no dejar impune a los de la sierra. Epimenides, al que cuentan por séptimo entre los sabios, algunos que no ponen en este número a Periandro, era fama que fue uno de los amados de los dioses, inteligente en las cosas divinas. Más tarde se conocieron con Solón, a quien preparó y abrió camino para su legislación, en la cual tuvo libre a tenaz de la inquietud de los silonenses con el destierro de los excomulgados, pero ocurrió que veían preciado vender a sus propios hijos, ya que no había ley que prohibiera. En aquel estado, viendo lo más prudentes los atenienses, en donde Solón únicamente estaba fuera de aquellos extremos, pues no había que ver nada sobre los atropellos de los ricos, ni se sujetó a las angustias de los pobres, aunque le rogaban que se pusiese al frente de los negocios públicos y calmara aquellos disturbios. Pero quien terminó eligiendo fue Arcote, después de Filobroto, y justamente mediador y legislador. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Milena Quiñones, le voy a hablar a continuación de Solón. Con bastantes fuerzas para establecer y conducir a un estado absolutamente perfecto, los atenienses preguntaron si les habrían dado las mejores leyes, de las cuales Solón respondió que eran las mejores, de las cuales llamó amigos a los mancebos y a los tributos tazos y cuastros, a las fortalezas de las ciudades y edificios, de la cual este fue su primer acto de gobierno, disponiendo que los créditos existentes se anularan. Nombraron a Solón reformador del gobierno y legislador, poniendo en su árbitro no unas cosas, sino y en otras no, sino todas absolutamente. Magistraturas, juntas, tribunas, consejos, para que todo en cuanto había de determinar el censo, número, tiempo de cada cosa, destruyera o conservara, según le pareciese. Abolió las leyes de Drago, excepto los homicidios, todos por la dureza y excesivo rigor de las penas, porque para casi
porque para casi todos sus delitos no impuso más que solo una, la pena de muerte, de manera que los que hurtasen hortalizas o frutas debían sufrir el mismo castigo que los sacrilegios o homicidios. Se celebró después el dicho de Demandes, de que Dragon escribió las leyes con sangre. Según se dice, que le preguntaron que por qué había impuesto casi todas las faltas penas de muerte y dijo que a las pequeñas le pareció justo y para las más grandes más. En el segundo lugar, Solón, deseando dejar todas las magistraturas en manos de los hombres más acomodados, formó la primera clase de las que se acogiesen a 500 medidas. Acogieron del nombre de quiniantarios. La segunda, los que podían mantener caballos, acogieron ciertas medidas. A estos los llamó encuestres. Los denominó yunteros a los de tercera clase. Se acogían a 200 medidas. A todos los demás los llamó proletariados y jornaleros. Le preguntaron cuál es la ciudad más rígida, lo cual ella respondió, aquella en que persiguen a los insolentes, no menos que los ofendidos, los que no han recibido ofensas. Estableció el consejo de Areópago a lo que había sido Arcontes. A cada año, luego de las remisiones de las deudas de pueblo, nombró otros segundos consejos, eligiendo de cada tribu, de las cuales eran 4, eligiendo 5 varones, de las cuales ellos, antes de dar un dictamen o una ley, ellos tenían que primero ir al consejo para que sean tomadas en cuenta y así ver si son adecuadas. Ahí podían decirles al pueblo los representantes de cada luego era su objeto, según parece, que ninguna fuerza indiferente o insensible o en las cosas públicas, poniendo la seguridad a los suyos propios y evitando de no padecer y sufrir con la patria, sino de que desde luego se agregaran a los que se sentían mejor o con más justicia y les dieran auxilio, corriendo riesgo a su lado. A continuación de mi compañera, mi nombre es Madeleine Estefanía Guadamón Vélez. Yo les voy a seguir hablando sobre las leyes de Solón. También es celebrada asimismo aquella ley de Solón que prohibía tachar a los muertos. Con respecto a los vivos, él prohibió las injurias en palabras, en las juntas, en las reuniones, y en este caso, él también hizo una ley que sobresaltaba a las mujeres, que decía que ellas no podían llevar 3 vestidos en algunas fiestas o ceremonias o algún velorio. Ellas no podían llevar porque podían ser sancionadas. También era prohibido obsequiar un burro en los sepultos y en cualquier ocasión. También estaba prohibido vender a los niños y vender a las mujeres. Si cualquiera de ellos cometía eso, ellos tenían que pagar una sanción, por el cual para ellos era como muy difícil de pagar. También hizo una ley que es como que la más extraña, por el cual la mujer que se prostituía iba a ser sancionada si la captaban haciéndolo. Igualmente la persona que iba a pagar por eso. No se podía verlos a ellos
porque era una sanción. Cuando él puso todas sus leyes, él mandó a hacer en madera, mandó a plasmar todas las leyes y en el cual se hizo colocarlos en todas las partes para que ellos puedan leer las leyes y no puedan cometerlas. También él dio valor a su ley por 100 años y las hizo escribir en nichos. Él también hizo que solo exporten aceite solo a un país y solo aceite. No se podía exportar más productos porque también igualmente iban a ser sancionados. También con mucho conocimiento y medidas para la plantación y mandato que los pudiesen en su campo cualquiera otra planta, les retiraban sus plantas, las que no podían sembrar. Si no les robaban el alimento y despiden impulsivos perjudicales. También una ley de él también fue que había de ganar derechos ciudadanos porque no lo concedía sino lo que salía en su patria y desentierro y de lo que trasladaban con todo para su casa. Él también hizo una ley de que todo lo que uno tenía fallecía y todo iba solo para la familia. No podía ir para alguien más porque estaba prohibido hacer testamentos. También de las leyes que él también hizo, él tomó una medida para la plantación de cuyos alimentos que solo podían ellos sembrar para alimentarse. También el Consejo prestó en su cuerpo el juramento de establecer las leyes de Solón. Y luego en individuo le prestó a cada uno de los testamentos a la plaza sobre la piedra del foro, prometiendo debajo al que se quebrantaba sus disposiciones, ofrecerían el delfos de estatuas, oro y su propia medida. Él también se hizo una estatua a nombre de él. Él dio valor a sus leyes por 100 años y le hizo escribir a todas las personas sus leyes. Mi nombre es Bernie Calva y voy a seguir a continuación del libro. Ya. Aquí habla que Solón llega a la ciudad. Entonces está en busca de un hombre que sea feliz. Una vez llegado ahí, se encuentra con Creso, que le dice unas palabras. Antes cualquier hombre sagaz comprendiera la felicidad. Entonces Solón, con lo que Solón le responde y le dice que si es que hay hombres más felices que él, porque él se creía o se ponía como un hombre feliz. Con lo cual responde que no, que conoce también a un hombre llamado Tello, que era un buen hombre y sus hijos eran muy educados y también firmes con respecto a su madre y a su familia. Creso pensaba que la felicidad se hallaba solo con el dinero. Entonces Solón le pregunta a Tello que si conoce a otros hombres más felices, en lo que él responde que sí, que conoce a Cleobis y Bitón, esos eran sus nombres. Ellos eran buenos hijos y también eran buenos con su madre y con su familia. A lo cual Creso le dice, enfadado, que si no hay lugar para más hombres felices, aparte de ellos, porque Solón los había elegido a ellos y no a Creso. Entonces Solón le dice que ser feliz no depende solo del dinero, sino de la persona de cómo tú eres. Entonces aquí nos lleva a Sardis. Creso había luchado por su ciudad, pero perdió la batalla. Y también lo iban a quemar vivo. Entonces, cuando estaba a punto de ser quemado, este grita 3 veces, Solón, Solón, Solón. Y le pregunta a la gente que lo quería matar, que por qué
hace tanta resonancia por ese nombre? ¿Acaso es un dios o es algo así, algo divino? Entonces él dice que no, que Solón es un hombre sabio entre todos los griegos. Entonces ellos lo quieren buscar a Solón para ver quién era. Y lo dejaron libre a Creso porque decía que él era un buen ejemplo para la vida y eso. Entonces Solón volvió a Atenas cuando las cosas se hallaban en ese estado. De todo recibió las mismas muestras de respeto y honor. Para más tratar y manejar los negocios públicos, no se hallaban con el mismo poder y andor a su causa, por su vejez. Él dirigió los partidos con el intento de deshacer estos y reconciliarlos, previniéndole que más de los otros sería escuchado por Pisístrato, que era un rey en esa otra ciudad. Entonces, Solón, él fue quien hizo una ley contra la ociosidad. Bueno, Solón no hizo esa ley, la hizo Pisístrato. Con ella hizo que el país sea más activo y, por otra parte, encontró alivio en algunas personas que vivían en ella. Entonces Solón decidió dejar ese trabajo no por sus ocupaciones, sino por su vejez. Él ya estaba más viejo. Solón llega a la tierra, entonces Solón decide salir de ahí y llega a la tierra llana Lucirgo. Ahí los recibirían con respeto y todo porque tenía un trato de afinidad con los de ahí, de esa ciudad, y era benéfico, bueno, ayudaba a los pobres y también publicó otras leyes en ese país. También cogieron a Platón por su cuenta para edificar el argumento de la Atlántida. Entonces, tiempo después, según el Fanías de Cerezo, Pisístrato se apoderó de la autoridad bajo el Aconte Comías. Y entonces Solón murió y su cuerpo fue quemado y aventado por la isla Salamina. Muchas gracias.